Buenas noches. Vamos a comenzar. Es un día especial, gustoso, de esos que hay muchos en el Ateneo, en este caso porque tenemos a una santanderina, lo que la satisfacción es doble. Vamos a funcionar en la mesa, pues dirigidos por el moderador y el señor Herrán Ceballos, y él va a dar la palabra y va a manejar el asunto. Yo me limito a darles la bienvenida y a señalarles que al final, si Angelines está de acuerdo, tendremos un pequeño debate. Nos va a presentar personajes de mi vida. No puede ser más ilustrativo y apetecible. El señor Herrán tiene la palabra. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también, en un día que no hace precisamente bueno. Hacía una mañana estupenda, pero se ha torcido. Yo voy a hacer de moderador en el sentido que voy a ser como un buen centrocampista de un equipo bueno, voy a estar repartiendo el juego. Cuando en Valera recibimos el manuscrito de Angelina, tras examinarlo en su conjunto, decidimos que aquella serie de retratos fotográficos y sagaces apuntes literarios pedían ser editados como si fuese un álbum familiar. La autora había penetrado en lo más profundo de su memoria para evocar, al tiempo que buscaba entre fotografías antiguas, a una serie de personajes que luego clasificó en 4 apartados: familiares, 18, amigos, 9, escritores, 14, y 10 encuentros que, aunque casuales, son de esos encuentros con personas que te dejan huella. El libro resulta así un álbum de recuerdos nostálgicos, de infancia recuperada mediante el repaso de vivencias sencillas, meras anécdotas en ocasiones, abuelos y padres, hermanos y nietos, amigos, estudios, puestas de largo, noviazgo, trabajo periodístico, magisterio, huellas de una vida que, unida a Santander y su mar, con el agarre de una maroma. Siempre la vida de Angelina ha ido unida a su ciudad, a Santander. Lamelas recupera esa vida con palabras e imágenes desde la madurez, pugnando contra el olvido. Personajes de mi vida es un repaso de presencias y de algunas ausencias que siguen vivas en la memoria, siempre con la palabra justa y la expresión precisa de la autora. Fijaos, dice: Medardo Fraile tenía los ojos perspicaces, la mirada del cazador de sueños. José María Merino, capaz de mantener la atención del oyente como si supiera que él tiene la llave de los encantamientos. Carlos Murciano, un corazón gigantesco, rebosante de inspiración. Pepe Hierro, que representó los momentos estelares, los más emocionantes, dice, de mi vida. Traía las bombonas de oxígeno como reserva para cuando se le terminaba el aire de todos los días. Álvaro Pombo, Alvarito, con quien se reunía en la comandancia siendo niños para buscar piedras bonitas. Luego llegaron las palabras. Luis Rosales, que tenía los ojos reidores bajo las gafas, ojos entornados en los que cabía la suprema gracia y la fina ironía, con unas gotas de ternura. Mario Vargas Llosa, que transmitía ganas de escribir y más amor a la literatura. Es difícil decir tanto con palabras tan precisas. Otro de los autores, amigo de Angelina, es Germán Ubillos, quien en su libro El mundo de lo invisible habla de la beneficiosa influencia de nuestros antepasados que habitan en ese otro mundo y la certeza de que la muerte como tal no existe. Pensamiento que le sirve a la autora para mantener que un día de estos Germán y yo tendremos un encuentro con algún ángel. Esto nos motiva para seguir viviendo con emoción. Con emoción ha recuperado en este álbum de recuerdos a los vivos y a los que ya están en ese otro mundo. Un libro que ha sido su manera particular de regresar a Santander y encontrarse con la mar y el salitre en los tiempos difíciles de la pandemia, de encierro madrileño, que fue cuando le dio palabra e imágenes a los 51 personajes que ha seleccionado en este balance vital.
Del libro va a comenzar a hablarle con mucha más sustancia que yo Mario Crespo López, que es, entre otras cosas, doctor en Historia y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Además, es editor literario de escritores tan importantes como Marcelino Menéndez Pelayo, José María de Cosío, Miguel Delibes, Álvaro Pombo, Félix de Azúa y, sobre todo, y creo poder decirlo sin equivocarme, Mario es admirador y amigo de Angelina. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio, José Antonio y Jesús. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Angelina, por haberme invitado a participar en esta mesa de presentación de tu nuevo libro, Personajes de mi vida, tan bellamente escrito y tan bellamente editado por Valnera. Voy a hablarles, espero que brevemente y sustanciosamente, de este libro. Me he dado cuenta que a través de los prólogos de 3 libros distintos a este, pero que creo que son complementarios a lo que podemos leer en este libro. El matrimonio de sus padres fue una historia de amor sin fisuras y en su casa santanderina de Castelar número 3, algarabía de gaviotas, aire salino, luz y cercanía de campanas, nació ella y nacieron 9 hijos más, y ninguno vino al mundo que no lo trajera el gran amor de sus padres. Esto lo escribe Medardo Fraile en el prólogo a otro libro de Angelina, titulado Cuentos de la vida casi entera, del año 2009. Unas palabras que podían haber sido también perfecto pórtico para esta nueva obra que Valnera acaba de publicar bajo el título Personajes de mi vida. El libro es, a mi parecer, una extraordinaria evocación vital de la escritora santanderina que, en medio de la pandemia que sufrimos y que precisamente ha motivado este texto, ha sentido de nuevo la llamada del viento sur en días de indómita nostalgia y ha escrito sobre sus recuerdos, cosa nada rara en su extensa trayectoria literaria. Es significativa la contigüidad de estos textos aquí reunidos con otros cuentos de Angelina. Alberto Martín Baró, editor, traductor, articulista, afirma en el prólogo a otro libro suyo, Carne de cuento, que la infancia y adolescencia feliz es el fértil sustrato de la creatividad literaria de Angelina y el privilegiado observatorio de la vida, a los que ella ha ido añadiendo vivencias, viajes, encuentros y siempre fantasía e inventiva. El confinamiento en Madrid fortaleció la evocación de tantas personas cercanas, fundamentales en su biografía, que aquí ha reunido, como ha comentado Jesús, en 4 grupos: la familia, amistades, escritores y encuentros, acompañando su palabra por algunas imágenes escogidas. Creo destacable el formato apaisado que contribuye a crear la sensación de una suerte de álbum de fotos, de proximidades y nostalgias, no exento de informaciones relevantes para quien quiera conocer el contexto familiar y, en fin, el contexto biográfico de la autora, empezando por ese gran profesor de francés que fue Ricardo Laran Álvarez, su bisabuelo, y ese extraordinario médico José Antonio Lamelas, que fue su padre. Ambos merecerían un buen estudio biográfico para que no corran el cierto riesgo del olvido. Don Ricardo fue profesor de francés de don Marcelino, por ejemplo. Pero aquí en estas páginas tenemos al menos su semblanza, la semblanza de ambos, tamizada por el valioso recuerdo de la escritora que va recorriendo las andanzas familiares, las anécdotas y las claves referidas a sus abuelos, padres, tíos, hermanos, a las amistades cuajadas por el tiempo y las viejas imágenes. Hablar de este libro puede parecer entonces como abrir un álbum personal que se tiene como bien preciado e íntimo, y por eso no creo procedente hacer una relación de nombres. Por eso, y porque además aquí se trata de vivencias recordadas, personales, allegadas, que eso sí, finalmente nos cuentan mucho de una vida plena. No puedo renunciar, sin embargo, y compartiendo en lo que me toca la emoción de la autora, la evocación de 2 amigos, Javier Casanueva y Álvaro Pombo,
Las páginas a ellos dedicadas son conmovedoras y sinceras, y no puedo dejar de compartir el recuerdo de un Casanueva, siempre caballeroso y culto, activo vocal de este Ateneo, precisamente, y de un Alvarito Pombo con su Fräulein María, esperando la llegada de sus padres en las proximidades de Comandancia, en una evocación que forma parte de la fértil y muchas veces evocada infancia del escritor. Escribe Angelina: los críticos hablan de su obra, yo cuento cuando nos reuníamos en la Comandancia. Era el tiempo de buscar piedras bonitas. Luego llegaron las palabras. Es precioso esto. Estas páginas se desbordan en su capacidad de observación y de ternura, la mirada bondadosa que encuentra en la anécdota un filón argumental llevada con una gracia narrativa de impulso lírico. El para mí inolvidable Leopoldo Rodríguez Alcalde resumía en otro prólogo a otro libro de Angelina, Un sombrero en el zaguán y otros relatos, que es este que tengo aquí precisamente, las características quizá más notables de sus cuentos. Les leo este fragmento porque yo creo que cuando alguien lo ha dicho de esta manera, no lo voy a decir yo mejor ni mucho menos. Dice Leopoldo: siempre aprecié en ella una adecuada sensibilidad para concebir y para caracterizar a sus modestos héroes, y es precisamente el tratamiento de tales personajes y de sus situaciones una continua invitación a la dificultad, ya que su reflejo requiere amplias virtudes de observación y de ternura, que por cierto no faltan en sus narraciones. Encuentro por doquier el destello de una mirada compasiva, que sabe prendarse de los menudos incidentes retratados con poética fidelidad. Digo poética porque yo soy de los que creen que la poesía no estorba la realidad, más bien la realza. Y en este realismo de tus cuentos, Angelina, se infiltra cautamente, graciosamente, ese impulso lírico que subraya ciertos gestos, ciertas palabras, ciertas circunstancias, suficiente para prestar ardor a tus siluetas tan empapadas de bondades que nunca se desmandan, enredadas de gracia narrativa. Quiero decirles que me ha encantado evocar a Leopoldo Rodríguez Alcalde gracias a este libro de Angelina. Cada vez pienso con más claridad en la necesidad de ser agradecidos, y yo debo serlo con ambos. De alguna forma, ambos sois también personajes de mi vida, modestamente. Las vidas por sí solas no sirven como modelos, solo las historias sirven. Somos narraciones y vivimos en la memoria de los demás. El de escritor es oficio de soledades, un encuentro de uno mismo con su pasado, sus recuerdos, sus ilusiones, las verdades y falsedades de su propia visión de las cosas, su capacidad para fabular, para contar y para contarse ante los demás. Solo que aquí, en este Personajes de mi vida, los nombres son reales, vívidos héroes íntimos del recuerdo estimulante. Muchas gracias. José Antonio Fuster Lamelas es empresario, periodista de largo recorrido y siempre escritor. Cuenta Angelina en este álbum que llevó a su hijo, José Antonio Fuster, de 13 años, al fallo de la Hucha de Oro, que tuvo lugar en el Hotel Luz Palacio. Mi hijo, dice Angelina, ya había ganado 3 o 4 premios literarios. Maribel, esposa de Alfonso Martínez Mena, puso las manos sobre los hombros de José y fue de mesa en mesa presentándolo como una promesa de escritor. Sin duda, Maribel acertó de pleno. José Antonio, además, ha escrito junto a su madre en 2003 el libro Relatos a dos manos. José Antonio. Ahí está. Fenomenal. Pobre de mí, ojalá hubiera sido escritor, pero me tuve que conformar en periodista. Es el horror. Sí, voy a hablar más alto, perdón. Bueno, antes de todo, siempre es un placer volver a Santander porque al final yo soy de aquí. Nací aquí y hay algo en esta lluvia que que cuando vengo de Madrid siempre me recibe la lluvia. Es algo, es algo edificante, es algo bonito. Es un milagro, ¿verdad? Bueno, tenía que haberme lo traído en papel, perdón. Bueno, mi madre siempre me pone aquí en estas mesas para que alguien hable bien de ella. Lo digo porque lo he visto
ha sido terrible lo que he escuchado, es tantas críticas y tan duras que voy a intentar suavizarlas un poco. Que la muerte no es el final, pues a mí me caben pocas dudas. Lo que sí tengo por indudable es que la muerte es el comienzo del olvido. Todos, esto lo tengo escrito en otra parte, pero me parece relevante aquí. Todos seremos olvidados por el mundo antes o después. El recuerdo de los que nos limitamos a vivir, que algo es, termina pronto. Nuestro nombre empezará a difuminarse en la memoria de los pocos que nos conocieron, igual que se van borrando las letras en una lápida cualquiera de un viejo cementerio. Una mañana fría se harán pedazos los jarrones vacíos de la tumba donde algunos, pocos de entre los pocos, se acercaban a dejarnos flores y musitar una oración rápida antes de exhalar un breve suspiro. Y un miércoles cualquiera habrán pasado 5, 10 o 99 años y ya no quedará ni siquiera un lugar en el que esté escrito nuestro nombre, sino polvo en un osario por el que nadie suspirará. Esta es la verdad natural de lo que ocurrirá con la memoria de cualquier hombre corriente que pase por el mundo de la mejor o peor manera. Pero también es verdad absoluta que hay algunas personas, muy pocas, que esquivarán el olvido de su nombre durante más tiempo porque vivieron una vida excepcional. Los menos dentro de esos pocos por el mal que hicieron, el resto porque dejaron un legado extraordinario. Angelina Lamelas con este libro nos ha regalado, a los que la hemos conocido, algunos mucho, un poquito más de inmortalidad. Que seguiremos siendo olvidados y que somos olvidables, eso es seguro. Pero que tampoco me cabe la menor duda de que habrá nietos y bisnietos santanderinos que cuando quieran acercarse a conocer sus raíces lo harán con este libro. No será perfecto, pero será estupendo. Angelina Lamelas lo ha vuelto a hacer. En concreto, lo que le ha dado la real gana, literaria, como siempre, que de lo demás siempre ha hecho lo que tenía que hacer en cada momento. Y lo que ha hecho en este libro es refortarnos, y cito, su gloriosa infancia. Una infancia feliz es lo mejor que puede tener una persona, porque es un refugio seguro al que todos podemos acudir cuando todo lo que está mal en el mundo, como decía Chesterton, nos perturba. En este sentido, bueno, y perdón por la digresión, deseo que ciertos políticos hayan tenido una infancia feliz, porque si no. Quizá lo más importante para tener recuerdo de haber tenido una infancia feliz sea haber tenido una familia grande y generosa y buenos amigos. Generosa en afectos. En todas las páginas de la primera parte del libro, que es la que más me mueve a mí, sobre la familia y otros animales que nos ofrece la autora, hay una constante extraordinario afecto mutuo entre esa familia y Angelina Lamelas. Un afecto admirable que eleva lo que no serían más que anécdotas a categorías generales. Lean, si no es verdad, el capítulo que le dedica a un señor para mí desconocido, el tío Ricardo Pellón, que imagino como el padrino búfalo de José Luis López Vázquez, que interpretó en La Gran Familia, que les llenaba de pasteles y de caramelos cada vez que era asaltado por una sobrinada que no era la suya. Él era el primo carnal del abuelo Ángel, al que los Lamelas no habían conocido porque la madre de Angelina Lamelas fue hija póstuma. Yo jamás he tenido un primo de alguno de mis abuelos al que asaltar por la calle, gritando su nombre y apellidos para que me comprara un ruso o un petisú y una bolsa de caramelos. Y tampoco me veo asaltado hoy por una turba descontrolada de nietos de alguno de mis muchos primos al grito de tío José Antonio Fuster, y yo comprándoles pasteles. No ha pasado. Pues eso que salimos perdiendo, esos nietos que todavía no han nacido de mis primos, y eso que pierdo yo. Por encima de cualquier otro pecado capital como es la envidia de una infancia gloriosa, que la mía fue feliz durante un trecho notable, no puedo escribir, es verdad que gloriosa, pero feliz. Lo que más me asombra de este libro es que no descuida la prosa, con lo fácil que hubiera sido hacer una faena de aliño para hablar de la familia y de los amigos. Y ni siquiera, y fíjense en lo que les digo, porque lo sé de primera mano, ni siquiera Angelina Lamelas habla mal ni de su cuñado Fernando, que fue un loco con fobia social que hizo la vida miserable a sus padres y luego a su hermana, y que se pasó, pobrecito mío, más de 3 décadas en las sombras de una casa en la que jamás se abrían las ventanas y todos los armarios estaban cerrados con llaves que él guardaba en el interior de un armario cerrado cuya llave él llevaba siempre encima hasta el día que murió.
Bien. Quizá no fue su culpa. Como decía el sombrero loco, a los locos hay que tratarlos con cariño. Pero a esta mujer que tuvo que soportar una familia política de medio espanto, los despacha con: y tuve 2 cuñados que tampoco eran corrientes. Esta piedad con el ser humano está en la espuma y es la esencia de este libro. Yo creo que se acerquen a él mirándolo de esta manera. Nos mejora a todos no hablar mal de nadie. Lo he dejado escrito, y no es mentira, que algunas noches, cuando siento cerca de mí el espectro del insomnio, tengo la costumbre de recorrer con el pensamiento la casa de mis abuelos en Castelar 3, primero izquierda. Durante mucho tiempo la recorrí vacía. Soy capaz de oler ahora mismo el olor de la bajamar subiendo las escaleras. Soy capaz de escuchar los chirridos del parqué. Soy capaz de ver cada uno de los detalles. Es increíble cómo esa casa se ha quedado en mi pensamiento. Pero la semana pasada, después de leer este libro, una noche de insomnio, volví a la casa de mis abuelos. Y al tirar de la cuerda que abría la puerta, porque la casa de mis abuelos se abría con una cuerda, eran tantos, la encontré llena de gente, absolutamente llena de gente. Algunos vivos, otros no. En el salón y en el comedor estaban mis abuelos y la mayoría de mis tíos. Mucho tío abuelo y un señor al que no conocía repartiendo caramelos y pasteles. Y no fue hasta que vi salir a Félix Rodríguez de la Fuente del baño grande y vi a la duquesa de Alba mirándose en la luna del armario del cuarto azul, y vi a Javier Casanueva, siempre a Javier Casanueva, a quien vi por última vez en este Ateneo y al que echaré de menos toda mi vida, le vi hablando con mi abuelo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba soñando, que no estaba en el insomnio, que es otra forma hermosa de volver a los sitios y añadir a todos los míos y a tantos que Angelina Lamelas se ha encontrado en su vida. Sin este libro yo no lo podría haber hecho. Y solo por eso no puedo más que agradecérselo. Muchas gracias. Angelina, es tu momento. He titulado este escrito como ¿Cómo nació personajes de mi vida? Y empiezo con la verdad. La pandemia me hizo mirar a la familia como algo más valioso cada día por el temor a perderla. Digamos que mis brazos se agrandaban cuando trataba de abrazar a todos. Como siempre he sido imaginativa, incluso les di espacio a los que no había conocido. Escribo en el salón de mi casa y los ojos del bisabuelo Ricardo Larán tienen el poder de seguirme con la mirada desde su retrato al óleo. Confieso que el punto de romanticismo me persigue. En la portada de Personajes de mi vida hay una foto de nuestros padres y de los 10 hijos. Solo están en orden los pequeños, Diego, Carmen, Elena y Javier. Y si miro despacio, se empieza por María Luisa, la mayor, que tiene la copa de champán más grande. La siguen Tere, Ricardo, Angelina, José Antonio, Ana y nuestros padres. La foto tiene su historia. Francisco Fuster, compañero en la escuela de periodismo, cuando ya andábamos en amores, me pidió una fotografía de la familia al completo. Estábamos en Navidades y llamamos a un fotógrafo. El romance siguió y en 1965 nos casamos. Tuvimos 2 hijos, Fernando y José Antonio. José Antonio, periodista como sus padres, está hoy en esta mesa. Uno de los capítulos de este libro lleva el nombre de mi marido, Francisco Fuster, que nos dejó cuando nuestros hijos tenían 15 y 13 años. Este libro tiene mucho de álbum de fotos y es también contador de historias familiares. Mi padre habría estado contento de mi paso por Forcas, el pueblo de Orense, donde nació, y saber que he querido poner en valor su historia, que fue un canto al esfuerzo, de la aldea a Cuba y de Cuba al Instituto y a la Universidad de Medicina de Madrid,
tan cerca de Marañón, el cual le mandó a la Clínica Mayo de Rochester y le abrió las puertas del Hospital Valdecilla. Este libro llega lejos. En el apartado de las amistades que han producido ausencias bastante recientes, María del Mar Cubría y Javier Casanueva, dos santanderinos insustituibles. Pienso que Mar me debe de estar mandando fuerza para seguir la vida. Es capaz. Se acercará a San Pedro y podrá decirle: tengo una amiga que necesita ayuda. También se nos ha ido mi prima Sarita, que nació en Castro Caldelas. Los escritores amigos se dejan querer desde la tierra. Solo hay sorpresas y el factor suerte que también cuenta. Son encuentros fortuitos que tienen para mí la gracia de las sorpresas, sí. El libro, creo yo, interesará no solo a los personajes en él mencionados, sino a todos los que habéis vivido experiencias como la mía, con pandemia y sin pandemia. Yo no he dicho, que tendría que haber empezado por ahí, por agradecer la importancia de estos señores que están conmigo. O estoy yo con ellos. Y eso me parece que tendría que haberlo dicho, porque Valnera ha sacado un libro diferente, que es una palabra muy importante, un libro distinto. José Antonio Fuster, vamos a seguir el orden. José Antonio Fuster, pues todo lo que yo vaya a decir es verdad, pero además hay un punto de pasión. Este señor que está sustituyendo, no, que está reemplazando a... no sé el nombre. Julio, pues me ha alegrado mucho de verle cuando ha venido, porque recordaba su cara, pero no habíamos estado juntos en una mesa. Y Mario Crespo, pues es un sabio. Mario Crespo es un sabio. Y cada vez que estoy con él, salgo más convencida de su sapiencia. Así que me encanta que hayas estado, Mario. Pues eso, como lo tenía que haber dicho al principio, pues lo digo al final. Bueno, pues una mesa con 5 personas, que según ustedes lo ven puede asustar, 31 minutos. Son las 8:02 y hemos empezado a las 19:31. Es decir, que somos concisos. Yo creo que la presentación ha estado fabulosa y solo falta que ustedes le pongan el toque definitivo con sus preguntas. Voy a empezar yo, porque me viene bien comenzar el coloquio, que supongo que estarás dispuesta a hacer. Y lo quiero hacer porque, aunque tú te has olvidado ahora de mi nombre, como nos olvidamos de los nombres continuamente cuando cumplimos unos añitos, la realidad es que... Julio Rama, sí. Por Dios. Bueno, es que tenemos un cariño antiguo, y además recuerdo con todo cariño, está en un sitio muy adecuado en mi librería de tu última obra que me enviaste cariñosamente. Pero yo lo quiero mencionar, ¿sabes por qué? Aunque Mario Crespo me ha pisado esa idea, porque él lo ha reconocido obviamente como historiador, la realidad es que eres mucho más poetisa que escritora. Alcanzas tu nombre sobre todo por escritora de cuentos, también por conectar bien con los niños, también por incluso ensayos has escrito, pero todo con lírica y sensibilidad. Eres una poetisa. Es más, que debería de poner ahí Angelina Lamelas, poetisa o poeta, porque ahora se ha desprestigiado la palabra, pero a mí me suena muy bien. Solo quería decir eso. Y entonces, si les parece, pues es el turno para ustedes, que tenemos tiempo efectivamente. Así que
Eh, Me dicen que sin micro. sin micro, sin micro. Sí, que así están las cosas. Sí, sí. Muchísimas gracias. Pero yo quisiera cómo era que con los árboles, con los comandantes, con la festa de gas, con el gobierno de la cosa, vamos en bicicleta y llegamos a es que ese es el viejo castelar, no es de ahora. Sí, Del viejo castelar, que contaras un poco, Sí. que evocaras un poco ese el viejo castelar. El viejo castelar. El viejo castelar está dentro de todos nosotros, los que hemos vivido allí, porque ha sido el escenario que queríamos que fuera. Hemos tenido la suerte de nacer frente al mar, de mirarlo muchísimo y de jugar mucho también. Y hemos jugado en la primera plazuela más que en la segunda plazuela. La primera plazuela era para los juegos y también para ver la llegada de las pescadoras, cuando venían con el botín que tenían ya, que habían cogido sus maridos y salían al encuentro. Y tenía aquello una mezcla entre la clase media alta acomodada y los gritos de las pescadoras, el jolín y el jopé, dichos con mucho brío, y ese encanto que no se olvida nunca. Yo todavía algunas veces, dice mi hijo, que algunas veces sueña que está en la casa de los abuelos, yo muchas veces también. Y hago el recorrido perfectamente, porque los olores, los ruidos, el sonido de un barco que se va o vuelve, es una maravilla. Eso es una suerte. ¿Sí? Y entonces el Santander aquel, yo conté a los niños que estábamos entre las dos plazuelas y éramos 108, que es muchísimo. Porque pensad que no había las casas de la segunda plazuela, las casas más altas. Era todo más llanito. Estaba el primer dique y el segundo dique, eso sí. En el primer dique, algunas veces Álvaro Pombo y yo hemos cogido piedras. Es que lo de las piedras es verdad, nos gustaba muchísimo. Y las había mucho más bonitas unas que otras. Y a veces las tenías como un trofeo. Así que yo de Castelar me sigo sintiendo, como decíamos entonces y seguimos diciendo, castelariense. Entonces te encuentras con un castelariense y tienes muchos puntos de contacto, muchos. También hemos ido al muro a pescar. A ver. Eso es una cosa excepcional. Efectivamente, no suele pasar. Y para eso había que hacer también muchos ejercicios gimnásticos, porque no era muy fácil. Y yo he visto caerse alguno. Y una vez me he caído yo. Sí. Era emocionante porque tenía su riesgo. Y luego los chicos muy, muy ágiles hacían el recorrido de todas las quimas de árbol a árbol. Eso era una cosa muy impresionante. Eso pues no nos lo han quitado. Y sí, de alguna manera Castelar lo veo ahora muy visitado por gente que antes se quedaba en el muelle, pero ahora viene hasta Castelar. Es un sitio para vivirlo. Yo antes que nada traigo un saludo a mi querido primo de Álvaro Pombo, Ríos, Claro. que acabo de hablar con él, tanto la voz que tuvo con Mario, las cosas geniales de Álvaro. Álvaro acaba de operar de la cadera. Y me llama a mí a consultarme cosas. Le digo, yo no soy médico, soy periodista. El único médico, por ejemplo, es Julio Rama. Yo no soy médico, entonces me estoy fijando ¿qué te voy a decir? Creo que además, cuando estoy en Santander, cuando estoy en España, soy vecino tuyo, yo el paso por ahí a 35, con el tío Álvaro, pues que te quiere dar un saludo, que se acuerda muchísimo de aquella niña maravillosa, con esos ojos fantásticos, cristiana nórdica, que parecía una hija de la Zoila Carmen.
Fuimos a verlo a Autoboide, además que era de Baviera, que es una zona muy especial de la vieja Alemania. Se acuerda muchísimo y que te da un abrazo fuertísimo y que va bien pronto, porque voy a presentar un libro, Mario ya lo sabe, que habla de todo muy otra vez con la manía de los pozos, en algún sentido, que nos van a hablar todos con un apellido, que se llama Santander 1936. Y que presentaron la tele. Simplemente era un saludo de nuestro querido Álvaro. Pues me alegro muchísimo. Yo no lo sabía. Sí. ¿Por dónde andas? Ahí. Ah, sí. Sí, pues no importa tampoco. Pero había una Froilán por medio y que era amiga de nuestra señorita de compañía, y entonces eso nos hizo acercarnos mucho. Entonces, a mí me parecía que sí, que era un niño distinto. Me parecía que era un niño distinto. Sí. Y las cosas que podía decir, sentado en esa sillita que bajaba de su casa, tenían su miga. No eran corrientes. O sea, no había diferencia de edad, en realidad, pudiendo haberla. Es verdad. ¿Tú podrías decir algo de Carmen, Álvaro? ¿Quieres el sector? Sí. ¿Por qué vuestra familia dejó la casa tan bonita de Castellán 3? ¿Y qué pasó de esa casa y por qué os fuiste? Por curiosidad. ¿Qué seguisteis en la casa que es? ¿En qué momento la abandonaste? No. Era la del banco y después, primero fue la Casa Gándara. Y la Casa Gándara después se convirtió en la Casa del Banco Vitalicio. Pero primero fue la Casa Gándara, de la familia Gándara. Ah, sí. Escribí un artículo que lo titulé Ya no vivo aquí. Y fue el adiós a la casa, que a mí me dolió, yo creo que nos dolió a todos los hermanos muchísimo. Y yo sé lo que sentí. Belén también lo sintió. Muchas gracias. A ver. La rama gallega. Me gustan mucho las fotos de las comunidades. Así que gracias por esos recuerdos. La rema a Juanjo, claro. Estáis todos, y además yo creo que en 3 capítulos, ¿eh? Tal vez, porque esto fue la asuntanza. Claro. Y hacer una asuntanza es una cosa estupenda, ¿eh? Que la deberíamos... ¿Perdón? Ah, muy grande. 56. Estuvimos en el hostal, ¿te acuerdas? Con Núñez Feijóo. Con Núñez Feijóo. En el hostal de los Reyes Católicos. La verdad, eso no se olvida. Como te acuerdas muy bien del primer viaje que hiciste, que conociste a tu primo. Es verdad. Eso fue, bueno, claro, es que fuimos de pueblo en pueblo
pasando por todos los pueblos gallegos que tenían recuerdos familiares. Entonces, Junquera de Espadañero, el de Anita, de tu mujer, bueno, fuimos de pueblo en pueblo. Forcas, Parada del Sil, Castro Calderas, importante también. Y Boazo con tía Visita. Claro. Lo de los nombres de los que ponía el abuelo a sus hijos, quitando excepciones, quitando alguna excepción, como puede ser la de tu madre y la de mi padre, mira qué casualidad, Anita, también Olimpia me gusta, pero hay, y Sergio me gusta también porque es un nombre recio, está bien. Pero luego tenemos a Genor, que yo no lo había oído nunca en mi vida, tenemos a Genor, tú lo sabes tú también, si los Eduviges, Melquiades, que es Melquisedec. Pero yo me acuerdo de que cuando mamá estaba esperando el 10º, que está aquí en primera fila, a ver 10º, haz así, pues Javier, pues papá le quiso poner Melquiades porque le tenía un cariño enorme. Y entonces mamá dijo que por favor, que ella había hecho una promesa al San Francisco Javier porque nació en la novena de la Gracia y que no podía defraudarle a San Francisco Javier, y así fue. Así Melquiades se convirtió en Javier. Esto que a mí me gusta mucho pensar, que tengo hermanos todavía con pinta muy jovenzuela. Y porque, claro, el ser 10 te pueden ocurrir esas cosas. Le miro y pienso, ¿y este chico de la primera fila quién es? Y es Javier. Y Carmen. Sí, Volviendo a... que está muy bien el coloquio porque están haciendo un ejercicio de memoria realmente. O sea, hemos estado a punto de llamar al notario también, con uno de la casa, en fin, ha habido un tema muy interesante ahí. Y es un poco la experiencia que cada uno tenemos de lo que hemos vivido asociado, Elisa, a un ambiente, a un momento, a un lugar que habéis conocido de una manera distinta, obviamente, a como está ahora. Y Federico, has comentado un tema muy interesante, que Álvaro te ha preguntado por la operación y te ha dicho que si tal, que si cómo te fue, y tú has dicho, ¿y por qué no pregunta a Julio Rama o algún especialista, algún facultativo? Y hay una razón por la cual no lo hace, y es que, con toda seguridad, y es que le interesa la experiencia, la experiencia compartida, es decir, ¿qué experiencia tienes? O sea, ya sé que el juicio facultativo, ya sé cuál va a ser. Es decir, ya que tengo la cadera rota o que tengo no sé qué, pero me interesa la experiencia. Y lo digo esto porque acaba de publicar un libro que se titula La ficción suprema, un asalto a la idea de Dios, lo acaba de publicar esta semana, y justamente habla de la experiencia religiosa. Es un texto realmente, un ensayo muy importante de toda esa generación que en buena parte está aquí presente. No sé si me estoy explicando esto. Es decir, con respecto a la experiencia religiosa y poética, unido también a lo que ha comentado don Julio de la experiencia poética en tus escritos. Yo creo que es un trabajo muy interesante en ese punto. Y quería preguntarle en esta idea a Angelina si en todos estos personajes de mi vida realmente has echado o echas en falta haber escrito sobre alguien en concreto o crees que has hecho un recuento más o menos cerrado de los personajes de tu vida. Pues sí, siempre, luego, ya cuando has publicado el libro y tú misma lo lees, si lo lees 2 o 3 veces, dices, pues sí, podría haber sido también, pues por ejemplo, de una amiga mía del colegio, que ya cito a 2 mucho, pero no cito a Tere Hacha, por ejemplo, que también fue una amiga mía, y sí, y algún hombre, pues el nombre de algún chico de mi primera juventud, pues también, a lo mejor lo podría haber hecho. Sí, yo creo que las cosas nunca quedan completas de todo. Y además no está mal eso, porque de pronto, no para que escribas no para que se escriba una continuación, pero sí para que
te pueden surgir cosas al hilo de las que olvidaste. Yo creo que eso está bien. José Antonio, ¿te va a preguntar algo o a intervenir? Prepárate. A ver, Es una cosa de nada. pues sí. Es que yo no sé si esto le va a gustar a mi madre que lo cuente, pero lo voy a contar igual, que puñetas. Sí, no, hace como 9 años, y donde la ven tan inteligente, tan despierta y tan vivaz y tan fantástica, le dio por, Un poco más alto. le dio por ensayar el salto de altura. Desde un taburete de una barra de bar se cayó y se pegó un castañazo importantísimo en la cabeza que la condujo al hospital. De ahí salió unos bastantes días después y durante un tiempo estuvo algo apagada, lógicamente, porque después de todo eso pues uno se queda tronzado después de estar en el hospital. Y salió de eso perfectamente. Pero salió de eso porque hicimos un ejercicio que ella me animó a hacerlo, y yo lo hice con ella, que es hacer un árbol genealógico. Recopilar toda la información sobre la familia, con fotos, con recuerdos, tal. Y lo tengo guardado, hicimos un póster gigantesco. Tenemos que actualizarlo, que han pasado 9 años y la familia es más grande y más fuerte todavía. Pero lo que yo quería decirles con esto es que si tienen el libro y si se lo leen, escriban el suyo propio. Hagan sus personajes de su vida, porque yo creo que es uno de los momentos más bonitos que puede tener una persona, el recordar, pero recordar para que alguien pueda recordar con ustedes. Entonces, háganlo, lean el libro y digan, yo puedo hacer esto. Y todo el mundo puede hacer eso. Todo el mundo puede hacerlo. Es verdad que yo si lo intentara, pues no escribiría tan bien como ella. Escribiría quizá de otra manera. Pero es precioso. Y yo solamente quiero decirte una cosa. Yo lo único que he echado de menos en este libro, porque claro, lógicamente no conozco a todos los personajes de tu vida, pero lo único que he echado de menos es Alberto Martín Baró, que debería tener un capítulo en ese libro. Pero bueno, yo creo que lo dejaremos para la próxima. Y la cosa es preguntarte cuál será el siguiente libro, porque tengo que volver aquí al Ateneo a presentar otro libro. Entonces, sí. ¿Qué otro libro vas a hacer si lo tienes pensado? Una cosa sobre esto. ¿Y escribiría sobre los secretos que todos tenemos también? No, nunca. Nunca jamás. Los secretos siempre hay que guardarlos y aferrarse a ellos y a ser posible morirse con ellos. No, nunca, nunca jamás. Nunca. Sobre todo si van a hacer daño a alguien. Es que lo que hemos dicho del libro antes es que no hace daño a nadie. Es que es piadosa con el ser humano. Es que al ser más deleznable, en este caso que no era deleznable, pobrecito y tal, lo despacha con una mirada piadosa. Ese es un ejercicio estupendo. No, si yo, por eso, pero esa es la parte que a mí me parece que es la gloriosa infancia de Angelina Lamelas. Es la que está siempre presente en ella. Es una gloriosa infancia en la que es amiga de todos, en la que está en Castelar jugando. Y por eso, al final, es una parte. Yo creo que hace bien, ¿eh? Hace bien. Este libro hace lo que tiene que hacer. Yo les animo a que hagan exactamente lo mismo, porque se lo recordarán el día de mañana. Es que tiene una misión. Este libro tiene una misión. A lo mejor esa misión es que todos nosotros recordemos a los personajes de nuestra vida. Yo me comprometo a hacerlo. Eso sí, cuando cumpla 80. Pues Estoy antes de que total. acabes, voy a contar una cosa que también que es algo secreta, porque no la cuento casi nunca. Pero me parece que merece la pena decir. Cuando murió tu padre, tú tenías 13 años y nadie puede saber, creo que es difícil alcanzar a saber lo que me pudo ayudar un niño de 13 años en esos momentos. A mí no se me ha olvidado nunca. Creo recordar además que lo dices en el libro. Sí, hay una frase que lo dice. Sí, Alberto. Alberto. Ya varios de la mesa me veo obligado a intervenir. Hay un capítulo
Mario ha citado a mi padre, Francisco Javier Martín Abril, y hay un capítulo del libro que se titula El paraguas de Martín Abril. Ese paraguas es real, existe, y me lleva a hablar de cómo los objetos, por ejemplo, también el retrato al que ha aludido Angelina de su bisabuelo, la sigue con los ojos, Con la mirada. y que no lo ha contado, pero lo ha contado en alguna otra ocasión. Cuando llegaba tarde a casa, la regañaba. ¿Qué horas son estas, Angelina? De llegar a casa, que quería sacar. Es un retrato precioso al óleo. A mí me recuerda a estos personajes del siglo XVIII y XIX, con los bigotes y demás. Pero bueno, volviendo a Martín Abril, sí ha contado ya Angelina en alguna otra ocasión cómo ella y yo nos conocimos. Habíamos salido de un recital en Córdoba al que habíamos acudido por distintos caminos. Ni yo conocía a Angelina, ni Angelina me conocía a mí. Entonces, al salir del recital, como se llamaba los preciosos, la Real Casa de la Amistad, ¿no? Sí. En Córdoba, con grandes frescos de Julio Romero de Torres, el que pintó a la mujer española. Andaluza. ¿Eh? Andaluza. Morena, Morena. Al salir entonces me pregunta Angelina si yo conocía estos sightseeing, estos autobuses que recorren la ciudad. Digo, pues sí, sé que lo hay, pero no sé de dónde sale. Entonces, mira, yo me acerco ahora porque yo estaba hospedado en la casa de una gran amiga, Lidia Irureta, tiene la friolera de 100 No, 100 no. 100 años. 94. Y va todos los días a la piscina a nadar y hace más largos que los otros. Bueno, yo estaba en la casa de Lidia Irureta, hospedado, que está frente a las murallas salas. Digo, mira, yo voy hacia allá y si quieres, de camino te voy enseñando lo que a mí me han enseñado de Córdoba. En un momento dado, cuando se enteró de que yo soy nacido en Valladolid, dice, ¿no conocerías a Francisco Javier Martín Abril? Digo, un poco, porque era mi padre. Así fue. Pero quería subrayar y preguntarle a Angelina un rasgo que me parece que lo ha subrayado José Antonio y también Mario, que es, no hay, decía José, que ni siquiera de sus cuñados habla mal. Y eran ya. Entonces, si hay una virtud que caracteriza a una cualidad, es no solamente hacer como que no ve las cosas, es que ve lo bueno de todo eso. Gracias. Es verdad. Bueno, hemos cumplido la hora, faltan unos minutos. Y antes de que don Julio Rama nos despida, quiero decirles lo que me acaban de comunicar. No me acaban de comunicar que compren muchos libros, pero yo los compraría. Y cuando vengan a que Angelina se lo dedique, por favor, vienen por este lado y salen por el otro, por cuestión de seguridad. Vienen por este pasillo y salen por el otro. Don Julio. Sí, era lo que yo quería decirles. Que en cualquier caso, Angelina lo hará con mucho gusto. Pero como tenemos unos minutos, aprovecho para que consumas un minuto al menos, que seguro que van a ser palabras bonitas, sobre nuestro amigo común, el tuyo de la niñez, el mío de la madurez,
Tú citaste a dos y Álvaro Pombo ya Federico lo sacó en conversación y quería que me dijeras algo tierno sobre nuestro amigo común Javier Casanueva. Pues es muy fácil para mí hablar de... quizá no sea fácil si que se me salte alguna lágrima, pero le considero el mejor amigo que he tenido. Que yo creo que es muchísimo, porque tienes amigos fantásticos, pero se ha ido para mí el mejor amigo, porque somos amigos desde los que ya teníamos a lo mejor, pues él tenía 3 años más que yo, pues 14 y 17, una cosa así. Entonces era una persona, le hemos encontrado en Londres, que eso lo cuento en el libro también, le encontramos cuando estábamos en Londres y él, o sea, coincidimos en la estación de Piccadilly. Y fue un grito el que dimos, María Luisa, Ana y yo, más una peruana que estaba con nosotros, Javier Casanueva, pero como si viéramos, ya no podíamos ver nada mejor. Entonces, después de estar 6 meses sin vernos, porque son las vacaciones de Semana Santa, pues ese abrazo que nos dimos en Londres, esa manera de hablar cuando querías contarle alguna cosa o él te la quería contar a ti, que era una manera profunda, con sentido del humor, sin embargo, porque se sabía reír bien, pero había algo hondo y serio en él, que hacía que todo lo que dijera se te quedaba dentro. Entonces, yo, por ejemplo, entro aquí en el Ateneo y normalmente se sentaba Pili, su mujer, y Javier se sentaban en primera fila. Bueno, pues yo les he hecho en falta muchísimo. No lo puedo remediar. Y además creo que tiene que ser así. Porque aparte del cariño inmenso, el que puedas tener cuando estás enamorada, el cariño de una persona que te llena la vida, hay el cariño y la amistad profunda de amigos imborrables. Y uno de ellos era Javier. Vamos, para mí el mejor. Sabía que íbamos a tener unas palabras así. Son buenas palabras para terminar. Se levanta la sesión. Muchas gracias.